Cuando hoy escuchamos la palabra Mesías, muchos piensan en una figura divina, salvadora, que vino a morir por los pecados del mundo. Pero lo que pocos saben es que, para el judaísmo, el concepto de Mesías es muy diferente. Y entender esa diferencia es clave para entender por qué el pueblo judío nunca lo reconoció como tal. En hebreo, Mesías se dice Masíach, que significa simplemente el ungido. Es un término que se usaba para designar a reyes, sacerdotes y profetas a quienes se les vertía aceite sobre la cabeza como señal de consagración. Con el tiempo, se asoció con un líder esperado que redimiría al pueblo judío. El Masíach debía ser un rey humano, descendiente del linaje de David, que gobernaría con justicia, reconstruiría el templo de Jerusalén, reuniría a todos los judíos esparcidos por el mundo y establecería una era de paz mundial. Sin guerras, sin hambre, sin corrupción. Una utopía terrenal. Ese Mesías nunca fue entendido como una figura divina, jamás como alguien a quien se debiera adorar. El núcleo del judaísmo es el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Para los judíos, adorar a un ser humano rompe ese principio esencial. La figura del Mesías nunca fue un artículo de fe central. Era una esperanza, sí, pero no un dogma absoluto. Algunos sabios consideraban que si el pueblo era justo, vendría pronto, pero si no, se retrasaría. Mientras tanto, la prioridad era cumplir la Torá, las leyes dadas por Dios a Moisés. Cuando un carpintero de Galilea empezó a ser proclamado como el Mesías, el pueblo judío no lo rechazó por odio o ceguera espiritual. Lo rechazó porque Jesús no coincidía con las expectativas milenarias que su tradición había guardado con celo. Ahí comienza el choque entre dos visiones de mundo. Mientras Jesús proclamaba un reino espiritual, el pueblo judío esperaba un reino real, concreto, visible. En el siguiente capítulo de esta historia, veremos por qué la esperanza del Mesías era más que una cuestión religiosa, era una cuestión de supervivencia nacional. Imagina vivir bajo un régimen extranjero que impone sus dioses, cobra impuestos abusivos y vigila cada paso que das con soldados armados. Así era la vida diaria del pueblo judío en el siglo I, bajo el yugo del poderoso Imperio Romano. Jerusalén, la ciudad sagrada, ya no era libre. El templo, corazón espiritual de Israel, seguía en pie, pero su entorno estaba contaminado por la corrupción, el miedo y la expectativa ardiente de una redención. Recordemos lo que mencionamos en el capítulo anterior. El pueblo judío no esperaba a un Mesías espiritual, sino a un líder real, tangible, que rompiera las cadenas de la opresión. Y en esa época, las cadenas pesaban más que nunca. Desde que Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 63 a.C., Roma no solo tomó el control político, sino también la economía y la religión. Herodes, el rey de los judíos, era apenas un títere de Roma. Mientras tanto, las legiones romanas imponían orden con crueldad, y cualquier conato de rebelión era aplastado sin piedad. A esto se sumaban los tributos altísimos, el desprecio cultural y los símbolos paganos en tierras sagradas. Este clima asfixiante dio lugar a una explosión de mesianismo. Todo el mundo esperaba que Dios enviara pronto al Masíach, ese descendiente de David que restauraría la soberanía del pueblo y limpiaría la tierra de invasores. No era una ilusión romántica, era una necesidad urgente. El Mesías era, literalmente, la única esperanza de libertad. Y en medio de ese caos surgieron varios candidatos mesiánicos. Algunos predicaban en el desierto, otros prometían milagros. Incluso hubo quienes iniciaron revueltas armadas, creyendo que Dios intervendría milagrosamente a su favor. Jesús de Nazaret no fue el único, ni el primero, en ser visto por algunos como posible Mesías. Pero su propuesta fue tan distinta que desconcertó incluso a los que más anhelaban la redención. Además, dentro del pueblo había divisiones profundas. Los fariseos defendían la ley oral,
Los saduceos controlaban el templo y colaboraban con Roma. Los esenios se aislaban en el desierto esperando el fin de los tiempos. Los celotes querían la guerra abierta contra el imperio. Todos querían redención, pero no todos estaban de acuerdo en cómo debía llegar. Este mosaico tenso y dividido era el escenario donde Jesús irrumpió con su mensaje. Un mensaje que no hablaba de derrocar a Roma ni de empuñar espadas, sino de amar a los enemigos, de dar al César lo que es del César, y de un reino que no era de este mundo. Y eso desconcertó a muchos. ¿Un Mesías que no libera al pueblo de sus opresores? ¿Que no reúne ejércitos ni purifica el templo? ¿Que predica la humildad y se deja capturar sin resistencia? Para entender por qué eso fue tan chocante, debemos mirar a Jesús no desde los ojos del siglo XXI, sino desde los ojos de un judío del siglo I, cuya vida estaba marcada por la ley, la opresión y la esperanza de redención. Y eso nos lleva al siguiente punto crucial: ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret a los ojos del judaísmo de su tiempo? En medio de la tensión política y religiosa que asfixiaba a Judea, emergió una figura que comenzó a llamar la atención de las masas: Jesús de Nazaret. Un joven predicador galileo, carismático, viajando de aldea en aldea, enseñando en parábolas, sanando enfermos y hablando de un reino de Dios. Para algunos, fue una luz en medio de la oscuridad. Para otros, una amenaza. Pero, ¿cómo lo vieron realmente los judíos de su tiempo? Desde la perspectiva cristiana, Jesús fue el Mesías prometido. Pero desde la mirada judía del siglo I, y la del judaísmo hasta hoy, su figura fue muy diferente. No encajaba con el modelo esperado. No por ignorancia o malicia, sino por fidelidad a criterios muy antiguos y claros. Jesús no era un sacerdote, no descendía del linaje real de David, al menos no con pruebas verificables según la ley judía. Y no tenía ningún respaldo de la autoridad rabínica de la época. Además, no cumplía ninguna de las profecías mesiánicas centrales. No derrotó a Roma, no restauró el trono de David, no reunió a los exiliados, no trajo paz mundial, ni reconstruyó el templo. Por el contrario, murió en una cruz, como un criminal más. Pero el punto más problemático para los líderes judíos no era solo su muerte, sino la manera en que él hablaba de sí mismo. Hacía afirmaciones que, para un judío del siglo I, sonaban muy peligrosas. Perdonaba pecados como si tuviera autoridad divina, se refería a Dios como su Padre de una forma personal e íntima. En algunos momentos parecía equiparar su identidad con la del propio Creador. Esto no solo era desconcertante, era blasfemia. Los fariseos y escribas, guardianes de la ley, vieron en Jesús a alguien que desafiaba abiertamente el orden establecido. Curaba en sábado, comía con publicanos, tocaba leprosos y, más preocupante aún, se rodeaba de multitudes, muchas veces con un tono mesiánico que podía provocar una revuelta. Y para Roma, eso era inaceptable. Aún así, no todo fue rechazo. Muchos lo siguieron, lo escucharon con devoción y vieron en él a un profeta, incluso a un Mesías en potencia. Pero para el liderazgo judío, que tenía la responsabilidad de preservar la fe y evitar falsas esperanzas, Jesús representaba una figura ambigua, sin respaldo profético ni autoridad tradicional. Y entonces ocurrió lo impensable: fue arrestado, juzgado y ejecutado. ¿Cómo podía ser ese el Mesías? Un líder que no liberó a su pueblo, sino que fue humillado públicamente. Pero sus seguidores no lo abandonaron. Todo lo contrario, comenzaron a afirmar que había resucitado y que su muerte era parte de un plan divino. Que sí era el Mesías, pero que su misión no era política, sino espiritual. Que había cumplido las Escrituras, aunque no como se esperaba. Aquí nace un punto de ruptura. Porque si Jesús era el Mesías, entonces las profecías debían reinterpretarse. Pero si no las cumplió, entonces, ¿cómo sostener esa afirmación? Y eso nos lleva al corazón del debate que ha dividido a judíos y cristianos por 2000 años.
¿Cumplió Jesús las profecías mesiánicas? El corazón del conflicto entre el judaísmo y el cristianismo no es una simple cuestión de fe ciega ni de orgullo religioso. Es una cuestión profética. ¿Cumplió Jesús las profecías que las escrituras hebreas asignan al Mesías? Esta pregunta, tan directa, tiene respuestas muy distintas dependiendo de desde dónde se mire. Para el judaísmo, la respuesta ha sido clara durante más de 2000 años. No. Para entender por qué, hay que mirar las expectativas con lupa. El Tanaj, el conjunto de libros sagrados del judaísmo, conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento, contiene varias profecías mesiánicas que pintan un retrato detallado del Mesías. No como una figura espiritual etérea, sino como un líder humano, concreto, poderoso, cuya llegada transformará radicalmente el mundo. Aquí algunos ejemplos esenciales. Isaías 2 dice que en los días del Mesías, las naciones convertirán sus espadas en arados y no aprenderán más la guerra. Jeremías 23 describe a un rey justo, descendiente de David, que gobernará con sabiduría y justicia. Ezequiel 37 afirma que el Mesías reunirá a todos los judíos dispersos, reconstruirá el templo y restaurará completamente la soberanía de Israel. Zacarías 14 profetiza una victoria contundente sobre los enemigos de Jerusalén, seguida por la adoración universal del Dios de Israel. Nada de esto ocurrió en tiempos de Jesús. No hubo paz mundial. No hubo reunión de exiliados. No hubo reconstrucción del templo. Roma no fue derrocada. Y el mundo, evidentemente, no cambió de forma radical tras su muerte. De hecho, poco después, el templo fue destruido por los romanos en el año 70 y los judíos fueron exiliados una vez más. Ante esto, la tradición cristiana respondió con una reinterpretación. Jesús vino a cumplir una primera parte de la misión, la redención espiritual, y regresará en el futuro para completar la obra mesiánica. Es lo que se conoce como la segunda venida. Pero para el judaísmo, esta explicación no es aceptable. Las profecías no hablan de dos venidas. Hablan de un solo Mesías que traerá un cambio definitivo en el mundo. Si ese cambio no se dio, entonces el candidato simplemente no cumplió. Además, cuando los evangelios afirman que ciertas profecías fueron cumplidas por Jesús, muchas veces se trata de pasajes que el judaísmo no interpreta como mesiánicos. Algunos textos, como Isaías 53, han sido recontextualizados por el cristianismo, mientras que el judaísmo los entiende de forma distinta, como referentes al pueblo de Israel o a profetas sufrientes, no a un Mesías literal. Este desacuerdo profético no es un obstáculo menor. Es el pilar central del rechazo. Porque si el Mesías debía traer transformación concreta y Jesús no lo hizo, entonces sus seguidores debieron reescribir lo que el Mesías significaba para seguir creyendo en él. Pero esa reinterpretación trajo algo más, una nueva teología, que no solo redimensionaba al Mesías, sino que lo colocaba en una categoría jamás antes vista, como Dios mismo. Y eso, para el judaísmo, no solo no encaja, sino que representa una ruptura directa con su fe más básica, que Dios es uno, indivisible y absolutamente inmaterial. ¿Puede un hombre ser Dios? ¿Puede el Mesías ser una encarnación divina? Ese es el siguiente gran abismo que separa estas dos visiones del mundo. Y ahí es donde entra el siguiente capítulo, la teología incompatible entre judaísmo y cristianismo. La pregunta de cómo puede ser el Mesías alguien que muere ha sido un punto central de separación entre el judaísmo y el cristianismo durante siglos. Para los judíos, el Mesías es un vencedor, no un vencido, un restaurador de Israel, no una víctima del imperio. Cuando Jesús fue ejecutado en una cruz romana, muchos judíos vieron esto como una señal clara de que no podía ser el Mesías, ya que las profecías indicaban que el Mesías debía traer liberación física y restaurar el reino davídico. En el siglo I, los judíos deseaban una redención nacional tangible, una liberación del yugo romano. La cruz, en lugar de ser vista como un símbolo de redención espiritual,
era una evidencia de una derrota total. Si el Mesías debía morir, no podría cumplir las profecías, y, por lo tanto, sería un falso Mesías. Esta lógica llevó a rechazar a Jesús como Mesías según la visión judía. Contrastando esta perspectiva, el cristianismo primitivo interpretó la muerte de Jesús como el eje central de la salvación. Para los cristianos, su sufrimiento estaba profetizado y su resurrección era una victoria sobre la muerte. Esta interpretación transformó a Jesús no solo en el Salvador, sino en el Hijo de Dios mismo. Este giro teológico marcó una clara separación entre las dos religiones. Para el judaísmo, la idea de que el Mesías podría ser Dios encarnado es incompatible con su concepto de un Dios eterno y trascendente. Dios, según la teología judía, no sufre ni muere. El cristianismo, por otro lado, ve en la muerte y resurrección de Jesús una trascendencia divina que abrió un camino nuevo hacia la salvación. Esta diferencia no se trata simplemente de profecías no cumplidas, sino de concepciones totalmente distintas de Dios y el Mesías, dando lugar a una ruptura teológica profunda. Entender por qué la visión cristiana de Jesús como el Mesías encarnado es inaceptable para el judaísmo requirió explorar esas diferentes comprensiones sobre la naturaleza de Dios y el propósito del Mesías. De esta forma, se explica una de las divisiones más significativas en la historia de las religiones monoteístas. El conflicto teológico entre el judaísmo y el cristianismo comenzó con la figura de Jesús de Nazaret, pero pronto se extendió a diferencias más profundas y estructurales que impactaron el desarrollo de ambas religiones. Para el judaísmo, la unicidad y la esencia indivisible de Dios son fundamentos inamovibles, no puede tener forma humana ni encarnarse. Esta creencia se articula claramente en el Shema, el texto sagrado: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. En contraste, el cristianismo primitivo, influenciado por la vida y resurrección de Jesús, desarrolló la doctrina de la Trinidad. Dios, según los cristianos, es uno en esencia, pero existe como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina incluye la creencia en la encarnación de Cristo, que para los seguidores representa un milagro fundamental, pero que para los judíos implica una incompatibilidad irreconciliable con sus principios teológicos. Desde la perspectiva judía, la idea de un Dios encarnado es contradictoria y herética. Las Escrituras, en Éxodo y Números, afirman que Dios no es visible para el hombre y no puede ser humanizado. La concepción de lo divino habitando un cuerpo humano va en contra de estos preceptos. A estas diferencias se sumó un cambio crucial relacionado con la Torá. Mientras que el judaísmo considera la ley eterna y sagrada, el cristianismo emergente, bajo la influencia de Pablo de Tarso, comenzó a enseñar que la salvación no dependía del cumplimiento de la ley, sino de la fe en Cristo. Para los judíos, esto representa una desviación de la voluntad divina y del pacto eterno con Dios, lo que refuerza la idea de que el cristianismo se convirtió en una religión completamente distinta. Esta divergencia se profundizó con la expansión del cristianismo entre los gentiles, alejándose de sus raíces judías y adoptando características del mundo grecorromano. La efectividad de esta nueva fe para difundirse entre los no judíos planteó la cuestión de cómo una fe que surgió en un contexto judío se transformó en una religión mayoritariamente gentil. La escisión fue motivada por principios esenciales: quién es Dios, cómo se manifiesta y cuál es su voluntad para la humanidad, definiendo una ruptura permanente entre ambas religiones. Todo comenzó como un movimiento interno. Jesús de Nazaret, su mensaje, sus discípulos, todos eran judíos. Hablaban como judíos, oraban como judíos y vivían dentro del marco de la Torá. Durante sus primeros años, los seguidores de Jesús no se veían a sí mismos como fundadores de una nueva religión. Al contrario, se entendían como judíos que habían encontrado al Mesías prometido. Era, en su mente, la continuidad del judaísmo, no su sustituto. Pero algo inesperado ocurrió. A medida que los años pasaban,
y el mensaje de Jesús resucitado comenzaba a expandirse más allá de Jerusalén. Surgió una pregunta incómoda: ¿qué hacer con los gentiles, los no judíos, que querían unirse al movimiento? ¿Debían circuncidarse? ¿Guardar la ley? ¿Convertirse al judaísmo primero? Fue el apóstol Pablo quien más radicalmente respondió: no. Según él, la fe en Jesús era suficiente. Ya no había judío ni griego, y la Torá no era un requisito para la salvación. Este fue el punto de inflexión. A partir de ahí, el cristianismo empezó a dejar de ser un movimiento dentro del judaísmo y comenzó a convertirse en algo distinto. Una religión nueva, con una identidad propia. Ya no se reunían en sinagogas, sino en casas privadas. Ya no seguían el calendario judío, sino que crearon nuevas celebraciones: el domingo como día sagrado, la Pascua reinterpretada como la resurrección, eventualmente la Navidad. La figura de Jesús, antes vista como un Mesías humano, se elevó hasta convertirse en objeto de adoración divina. Y los gentiles se convirtieron en mayoría dentro del movimiento. Este cambio no fue simplemente una evolución teológica, sino una transformación total. De un grupo minoritario judío nació una fe global, profundamente enraizada en el mundo grecorromano. Las escrituras hebreas fueron traducidas y reinterpretadas en clave cristiana. Los padres de la Iglesia comenzaron a escribir tratados no solo defendiendo su fe, sino también explicando por qué los judíos estaban equivocados. La ruptura ya no era teórica. Era institucional, cultural y espiritual. El cristianismo, que nació del tronco de Israel, ahora florecía en un terreno completamente diferente. Se hablaba griego, no hebreo. Se pensaba con categorías platónicas, no rabínicas. Se adoraba en templos cristianos, no en sinagogas. Y lo más grave, comenzó a desarrollarse una narrativa peligrosa. Una que diría que el pueblo judío había rechazado a su propio Mesías, y que por eso había sido rechazado por Dios. Esta idea, conocida como teología del reemplazo, marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia espiritual de Occidente. Y es el tema que exploraremos a continuación. Porque la ruptura no solo separó caminos. Sembró las semillas del rechazo, el desprecio y siglos de persecución. La separación entre cristianismo y judaísmo ya era profunda. Pero lo que vino después no fue solo distanciamiento, fue acusación, condena y persecución. El nuevo movimiento que había nacido del seno de Israel se volvió, con el tiempo, su más feroz acusador. El rechazo al mensaje de Jesús, desde la perspectiva cristiana, dejó de ser una simple diferencia teológica para convertirse en un crimen espiritual de la humanidad, el deicidio, el asesinato de Dios. En los primeros siglos, algunos líderes cristianos comenzaron a afirmar que los judíos no solo habían rechazado a su Mesías, sino que lo habían crucificado. Aunque históricamente los responsables de la ejecución fueron las autoridades romanas, la narrativa teológica que comenzó a tomar fuerza era otra: los judíos mataron a Cristo. Esta idea, alimentada por lecturas aisladas de textos del Nuevo Testamento y por tensiones políticas crecientes, encendió una llama que ardería por siglos. La doctrina del pueblo deicida se volvió la base espiritual para justificar lo impensable, el odio sistemático al pueblo judío en nombre de Dios. Padres de la Iglesia como Juan Crisóstomo escribieron sermones enteros cargados de desprecio hacia los judíos, llamándolos asesinos del Señor, enemigos de la humanidad y demonios encarnados. La teología del reemplazo, la idea de que la Iglesia había sustituido a Israel como el nuevo pueblo elegido, se consolidó y dio paso a una visión distorsionada y peligrosa. Así comenzaron los siglos oscuros. Con el auge del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, los judíos pasaron a ser ciudadanos de segunda clase. Se les prohibió construir nuevas sinagogas, ocupar cargos públicos y en algunos lugares incluso poseer tierras. No eran perseguidos por su fe solamente, sino por el estigma espiritual que se les había colgado,
el de ser los asesinos del Redentor. Pero no quedó allí. A lo largo de la Edad Media, el antisemitismo cristiano tomó formas más violentas. Judíos fueron acusados falsamente de profanar hostias, de envenenar pozos, de secuestrar niños cristianos para rituales. Se les obligó a vivir en guetos, a llevar marcas visibles, y fueron expulsados de múltiples países europeos. Durante las cruzadas, miles de comunidades judías fueron masacradas en nombre de Cristo. En la Inquisición, ser judío, o incluso parecerlo, podía llevar a la hoguera. Todo esto fue posible porque durante siglos se sostuvo una narrativa. Los judíos habían rechazado al verdadero Dios, y por eso sufrían el castigo divino. Una lectura teológica distorsionada que justificó la violencia con un barniz de espiritualidad. Y esta herida no es simplemente histórica. Sigue abierta. Porque el antisemitismo, lejos de desaparecer con el tiempo, encontró nuevas formas en la modernidad, y aún hoy, sus ecos resuenan en discursos, estereotipos y actos de odio. Después de siglos de sufrimiento, persecución y malentendidos, uno podría pensar que el judaísmo habría dejado atrás toda noción de Mesías, que, desgastados por la historia, los judíos habrían abandonado esa antigua promesa de redención. Pero no. La esperanza sigue viva. Y no es una nostalgia ingenua, sino una expectativa firme, moldeada por siglos de dolor y resistencia. A diferencia del cristianismo, que afirma que el Mesías ya vino en la figura de Jesús, el judaísmo sigue esperando. Para el judaísmo contemporáneo, desde ortodoxos hasta reformistas, desde sionistas hasta hasídicos, el Mesías aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque el mundo todavía no ha cambiado de forma radical. Porque la paz aún no reina, la justicia aún no se ha establecido, y la presencia de Dios aún no ha llenado la tierra como las aguas cubren el mar. En el corazón de esta esperanza no hay una figura sobrenatural con poderes celestiales, sino un ser humano, descendiente de David, que restaurará la soberanía de Israel, reconstruirá el templo en Jerusalén y traerá una era de armonía universal. Un líder justo, sabio, compasivo. No un Dios encarnado, sino un rey ungido por Dios para cumplir una misión específica, redimir a su pueblo y al mundo entero. Y lo más importante, el Mesías no vendrá solo para los judíos. El Talmud y los profetas hablan de una era mesiánica en la que todas las naciones del mundo reconocerán a Dios, no por imposición, sino por verdad. Una época donde no habrá más guerras, ni hambre, ni odio. Donde la humanidad vivirá en unidad, sin necesidad de convertir, rechazar ni anular al otro. Para muchos judíos hoy, esa esperanza no es solo futura, es también presente. Se manifiesta en cada acto de justicia, en cada rezo por la paz, en cada esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor. Porque en la tradición judía, el Mesías vendrá cuando el mundo esté listo para recibirlo. No como un rayo que irrumpe, sino como una luz que se enciende lentamente, encendida por los actos humanos. Este anhelo profundo, persistente incluso después del Holocausto, de la diáspora, del exilio, es lo que mantiene viva la identidad judía. No el rechazo a Jesús como individuo, sino la fidelidad a una visión del Mesías que aún no se ha manifestado. Y así, llegamos al último paso de nuestra historia. Una historia que no es solo de fe, sino de identidad, de sufrimiento, de separación y quizás de una posibilidad de reconciliación futura. Porque la pregunta final no es quién tenía la razón hace 2000 años, sino, ¿es posible tender puentes entre dos pueblos que nacieron del mismo Dios, pero se separaron por la imagen de un hombre? Después de recorrer siglos de historia, atravesar conflictos teológicos, choques culturales y dolorosas consecuencias sociales, es inevitable hacerse una última y crucial pregunta. ¿Por qué, en realidad, el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías? Y la respuesta, aunque muchos no la comprendan a primera vista, no está basada en odio, terquedad ni ceguera espiritual, como muchas veces se ha acusado. Está basada en coherencia.
en fidelidad a un marco teológico que lleva miles de años construyéndose con precisión. Desde el punto de vista judío, Jesús no cumplió las señales mesiánicas fundamentales, no restauró el reino de Israel, no reconstruyó el templo, no trajo paz al mundo, ni unificó a la humanidad bajo el conocimiento de Dios. Su muerte violenta, lejos de ser una victoria, se interpreta como una evidencia más de que no fue el Mesías esperado. Y su divinización, la idea de que Dios se hizo carne en él, contradice la más profunda afirmación del judaísmo, la unicidad indivisible de Dios. No se trata de rebeldía. No se trata de cerrar los ojos a la evidencia. Se trata de una forma distinta de ver la historia, de leer las Escrituras, de esperar al Redentor. ¿Y el cristianismo? También tiene su lógica interna, su coherencia, su mensaje de salvación universal que ha transformado vidas por siglos. El problema ha sido cuando uno intenta anular al otro, en lugar de comprenderlo. Por siglos, los cristianos vieron el rechazo judío como traición o ceguera. Pero hoy, cada vez más estudiosos y creyentes, de ambos lados, están empezando a mirar esa decisión con nuevos ojos, no como rechazo a Dios, sino como fidelidad a una comprensión distinta de Él. En lugar de insistir en quien tiene la razón, quizás ha llegado el momento de escuchar, de reconocer que Jesús fue, sin duda, un personaje profundamente judío, que su enseñanza, su vida y su entorno nacieron del corazón del pueblo de Israel, y que entenderlo sin odio, sin imposición y sin miedo, puede abrir una puerta al respeto mutuo. Porque al final, tanto judíos como cristianos anhelan lo mismo, la redención del mundo, la llegada de una era de paz, el triunfo de la justicia y la presencia de Dios en medio de la humanidad. Y mientras esa esperanza siga viva, aunque se exprese con lenguajes diferentes, hay un espacio para el diálogo, para el reconocimiento, para sanar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro no como enemigos, sino como hermanos que tomaron caminos distintos hacia la misma luz. Hemos recorrido juntos una historia cargada de profundidad, de tensiones milenarias, de preguntas que no siempre tienen respuestas simples. Pero si algo queda claro al final de este viaje, es que el rechazo del pueblo judío a Jesús no es un acto de enemistad, sino de coherencia con su visión del mundo, de Dios y del Mesías. Esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de caminos distintos que nacieron del mismo origen. Y quizás, si aprendemos a escuchar con el corazón abierto, descubramos que hay más en común de lo que pensábamos. Si este video te ayudó a entender mejor, a cuestionarte o simplemente a ver las cosas desde otro ángulo, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Este canal está hecho para eso, para aprender, para dialogar y para cruzar puentes donde antes solo había muros. Gracias por llegar hasta aquí. Tu tiempo y tu mente abierta valen mucho. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad nunca se detenga.